91. Testimonios literarios de un intelectual antibalmacerista. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta jornada. Les cuento, llevo trabajando a Balmaceda desde hace ya 3 años. Lo que en un par de meses más dará 2 frutos, dará como resultado 2 libros. Uno, por un lado, un epistolario de José Manuel Balmaceda, donde compilé 570 cartas que escribió entre 1864 y 1891, y por otro lado un libro patrocinado por la Fundación Balmaceda. En sus 100 años cumplieron ahora, desde el 16 hasta el 2016, sobre artículos de temas que no han sido trabajados de la figura del expresidente. Pero más allá de tomar algún partido, en esta oportunidad lo que queremos exponer es una documentación que encontré a partir de la investigación para este libro de la Fundación, que tiene que ver con Daniel Barros Grez y unos documentos inéditos que están presentes en el Archivo Nacional de Santiago, específicamente en el Archivo Fondos Varios, volumen 604, que por decir el Archivo Fondos Varios es una suma de documentos inéditos de que son donados, comprados, encontrados, y que recomiendo de antemano que lo revisen para sus futuras investigaciones. ¿Qué ocurre con este volumen? Bueno, después les cuento quién era Daniel Barros Grez. Él nace en 1834 y muere en 1904. Él era un ingeniero civil especializado en la hidráulica. De hecho, era especialista en sistemas de regadío, contratado por el gobierno de Chile y por el gobierno de Ecuador. Pero él era un asiduo literato. Y dentro de esta pasión por la literatura, así ejercerla de manera oficial, escribió fábulas, comedias, dramas, novelas, reseñas, análisis de textos, poemas, paleología y análisis de refranes. En sí pasó por todos los géneros literarios que sea posible de encontrar. Como poco intelectuales no hay. Y entre estos documentos me puedo encontrar con una cincuentena de cartas que Barros Grez le escribe a Balmaceda entre enero y abril de 1891, cuando los sucesos de la guerra civil estaban comenzando. En esas cartas cabe señalar de que incluye una serie de insultos de toda índole, pero junto con insultos, él construye un relato a partir de esos insultos. Y para ello ahora vengo a presentarles algunos escritos originales. Les pongo un ejemplo. 8 de enero de 1991, Talca, donde estaba viviendo en esos años, dice así: excelentísimo dictador. Esto es un extracto. Sí, excelentísimo dictador, gobernar a los reyes ha sido desde tiempo atrás el pensamiento fijo en vuestra cabeza de cebolla, y bien lo demostrabais cuando con tan pueril empeño repetíais que erais el supremo jefe de Estado, pretendiendo que los demás poderes públicos os rindieran directo homenaje hasta anonadarse ante vuestra presencia. Por gobernar a los reyes pretendisteis daros un sucesor para que después os reeligiera. Tan indispensable os creéis para labrar la felicidad pública de Chile por gobernar a los Luis XIV y poder decir: el Estado soy yo. Arrojasteis por la aventura vuestra dignidad de primer magistrado de un país libre, endeudasteis para siempre vuestra reputación de hombre honrado y solo habéis cosechado los apodos de embustero, farsante, intrigante, desleal, traidor, retrógrado, testarudo, vanidoso, junto con la fama de imbécil. Es decir, lo quería bastante. Le leo otro extracto de la carta del 9 de enero. Bravísimo político. En esto se dejó oír un ruido de caballos por el lado norte de la plaza. Era fuerza de caballería que se había pedido por teléfono a los cuarteles de la policía rural y la urbana para que dispersaran la reunión. Ya muchas de las personas que allí estábamos nos habíamos retirado y las demás seguían haciendo lo mismo, pero a poco con el pelotón de caballería se de improviso, sable en mano, sobre el grupo de gente desarmada y descuidada que quedaba. No hay para qué decir que hubo individuos atropellados por los caballos, otros aporrados violentamente con los sables, otros heridos o contusos, y más de 4 caídos en el suelo y pisoteados por los que pasaban huyendo por sobre ellos. Es decir, este tipo de cartas constituyen una fuente inédita geográfica para conocer otros aspectos de la guerra civil que tienen que ver con lo que está ocurriendo en la vida cotidiana, que se alejan de lo político, lo legislativo y lo judicial, para ir hacia la sociedad en sí, hacia lo que estaba pasando en el diario vivir de la gente.
Y dentro de estas cartas, además de incluir eso, Barros Grey le indica a Balmaceda de que incluye los pensamientos que le surgen en el momento. Tomando un papel y un lápiz, él escribe lo que piensa, utilizando sus habilidades literarias. El ciclo incluye muchos poemas dentro de estas cartas. Leo uno. Admirable republicano, Balmaceda es liberal, tanto el libre sufragio amas, que todo viento proclama candidatura oficial, hiriendo con su puñal a la libertad que infama, y tiene a la pobre dama enferma en el hospital. A nombre del buen derecho y del pueblo soberano, este liberal el señor marcha sus fines derechos y mete a la gran republina trucado en gran dictador. Es decir, a lo largo de estas 50 cartas, hasta comienzos de abril de 1891, Barros Grey va construyendo este tipo de relatos, pasando por lo narrativo, por lo lírico, incluso por lo dramático, para instalar una serie de críticas hacia Balmaceda y su gobierno, que eran feroces. Criticaba, junto con esta situación social que se veía y se estaba saliendo de las manos, criticaba el absolutismo que había asumido el Ejecutivo para Barros Grey, criticaba los saqueos que estaban ocurriendo, los abusos policiales, y criticaba también que Balmaceda no parecía reaccionar frente a lo lógico, que significaba renunciar. Barros Grey se involucra mucho con cada situación que va viviendo Balmaceda durante sus últimos meses de gobierno, como ocurre con la sublevación de la escuadra. Les leo esa carta que ya es la número 10 y data del 16 de enero de 1891. Dice así: excelentísimo coloso, comienzo esta carta diciendo que admiro vuestra grandeza, que me pasma vuestra inmensidad y que me deja al helado vuestra altísima sublimidad cada vez que recuerdo las estupendas palabras del telegrama con que nos censen la sublevación de la escuadra y 7 del presente. La escuadra se ha sublevado para meter al ejército. También incluye, bastante ironía dentro de lo que está dentro de lo que escribe este caballero. Mañana diréis con la misma arrogancia: el ejército se ha pasado al enemigo, pero no importa, pues me quedan Estefan, Valdés, Encina y 2 otros alcornoques más, amigos, por cierto, de Balmaceda. ¿Quién no admirará vuestra sublime osadía, vuestra inmensa insensatez? El Satanás de Milton, apostrofando al sol, no pasa de ser un pobre diablo comparado con vos. Sois un verdadero coloso de imbecilidad. Sois semejante al tipo un gato que esconde su cabeza entre las nubes. O mejor dicho, sois como el descabezado de Talca, al cual le falta lo mismo que a vos. Estáis en vuestro juicio, si es que alguna vez lo habéis tenido, excelentísima ventolera, ¿en qué cabeza os cabe que podréis dominar la situación habiendo perdido la escuadra y teniendo en contra lo más selecto de todo el país? Sois tan ciego para no alcanzar a ver todavía la insulsez de esa bandilla de habidos logreros y de menesterosos politicastros que os rodea. Tan grande es vuestra vaciedad que todavía no lleguéis a comprender lo precario de vuestra desgraciada situación. Si pudiera escribir esta carta a gritos, lo haría de buena manera, aunque enseguida me mandaríais meter en un calabozo. Pero habéis hecho cerrar las imprentas, y tengo que contentarme con hacer mis pensamientos en este pedazo de papel para ocultarlo enseguida. No habéis querido oír lo que os decía el sentido público y os perderéis. No queréis escuchar más que vuestra necia y una ambición y os arruinaréis con los necios y malvados que os rodean. Adelantando, sigue así: pero habéis quitado de vos un cuello que contáis con el ejército. Con estas arrogantes palabras, vos mismo os habéis retratado de cuerpo entero. Ellas os patentizan admirablemente, poniendo de manifiesto al estadista de cartón, al figurón de comedia, al trágico matón que escupe por el colmillo, al liberal resentido y fraudulento, al hombre de palabras sin palabra, al político averiado, al ambicioso de nada, lleno de despecho, al hombre ruin que se ha alzado con lo que no le pertenece, al infame traidor que ha abrazado el poder que el país depositó legalmente en sus manos, al mal ciudadano, en fin, que no dudaba en provocar el trastorno y que no duda en hacer retroceder a la República medio siglo atrás, regando con sangre chilena nuestros campos cubiertos de prados, bosques, cementeras y demás obras que revelan la laboriosidad de sus hijos. Y todo esto, ¿por qué? ¿Es por realizar una gran idea? No, por cierto. Es solamente porque el presidente Balmaceda, inspirándose en antiguas tradiciones, ha querido imponer al país la candidatura de su amigo Sanfuentes. Para esto decís que contáis con el ejército. El país es nada ante vuestros ojos, excelentísimo traidor. Hay que decir que conecta su relato con el insulto inicial y jamás pierde la línea, pierde la lógica cada una de las cartas. Siempre sigue esta orden de esta coherencia dentro del relato, dentro de lo que quiere decir,
con lo que quiere expresar y con lo que en realidad expresa. No necesitáis contar con el país, y a la verdad que no podéis contar con él, pues os ha manifestado muy bien su desprecio y razón, luego manifestaron su fuerza, a pesar de vuestro ejército, queriendo imponer la situación con la sola fuerza bruta, a pesar de la inquebrantable voluntad de lo más selecto de Chile. Ha mostrado el gato las uñas y pensando como pensáis poder mantener este desordenado orden de cosas, ha mostrado el asno las orejas. En cuanto al volumen siguiente, que ahí están fondos varios, el volumen 605 corresponde a una monografía en verso que escribe Barragán hacia Balmaceda titulada La Balmacedaida, con una copia a la Ilíada y la Eneida y con pasajes muy parecidos a lo que es la Ilíada. Él se propone construir un relato a partir de abril, cuando termina la última carta, entre abril y septiembre de ese año. Barragán cae preso y dentro de los calabozos por donde pasa, él va creando esta obra porque quería mantenerla viva para las futuras generaciones, para que sepan lo mal presidente que fue Balmaceda. Y esa es la siguiente salvedad del autor. Al lector que encuentre demasiado duras algunas de mis expresiones, me tomo la libertad de decirle que absolutamente ninguna de ellas es calumniosa ni injusta. Pues me he propuesto decir la verdad seca, esto es, llamar ladrón al que roba, incendiario al que prenda o manda a prender fuego a propiedades ajenas, embustero al que miente, traidor al que traiciona, asesino al que mata por su mano o la ajena, etc. De modo no cumpliría con el objeto que me propuse, que fue el de pintar, con toda verdad y justicia, y solo con tintas decentes, las torpezas, infamias y crímenes atroces para exponerlos ante la vista del pueblo a fin de hacerlos aborrecibles. A no serlo así, no valdría la pena de haber escrito, pues las escenas sin su colorido especial, el relato sin la debida energía exigida por la naturaleza misma de las cosas, y los retratos de personajes feroces desprovistos de sus rasgos más característicos, lejos de producir el efecto que se requiere, serían contraproducentes. Le leo un pedazo de lo que es esta obra La Balmacedaida. Capítulo 1, Invocación. Oh Musa, ven y pon sobre mi frente tu nacarada mano. Ilumina mi mente al cerebro que cubre el hondo arcano de malicia sin fin, que árido encierra el corazón humano. Mi espíritu despega de la tierra y elévalo a la esperada justicia. Todo el odio a la malicia, solo el amor, es amor al bien, amor al hombre que descarriado insano, comete el crimen que no tiene nombre, de trozarse en el verdugo de su hermano. Alza espíritu y deja aquí en el suelo toda pasión bastarda. Extiende, alma mía, las nevadas alas y alza tu raudo vuelo y usa las puras cristalinas alas. Usa a la musa, que en ella la llama ávida de esa iluminación, las cuerdas de oro. Retiempla de mi lira, haz que mi canto empañado del celeste coro, un acorde sonoro, las lágrimas empapen de mi llanto. Y el capítulo 2 se llama Nobleza fiera y vileza adentro, donde aquí alude directamente a Balmaceda. Cual brisa que suspira al descer la enramada, cual tórtola que llora enamorada, llamando al bien querido, así mi lira quiere cantar, y desolada gime al ver que un vil traidor la patria oprime. El arpegio de que ayer fue melodioso, ahora se convierte en doliente tejido, azota el estado triste y ominoso de un pueblo noble y fuerte, que el camino de gloria ha recorrido y un tirano cruel y pervertido o lo encadena y lo condena a muerte, la cruel ironía de la suerte. Después de haber bordado de victoria, citas del Pacífico, el chileno ido a la patria y más sensibles glorias, después de haber peleado como bravo, a su hogar vuelve de temor ajeno y aquí en su propia patria se ve esclavo. Es decir, con esta presentación lo que he querido es rescatar, por un lado, una fuente documental inédita y más que nada para utilizar esta ocasión de los 125 años de la Guerra Civil para exponer la idea de que es necesario estos grandes procesos investigarlos desde fuentes mucho más directas, mucho más íntimas, como son las cartas, como son estas memorias de gente que convivió con el proceso directamente, más que establecer interpretaciones políticas a priori, ya que la buena utilización de este tipo de fuentes permitirá complementar lo complejo que fue un proceso desde diversas ópticas, y más allá de tomar un bando por una posición que en lo personal creo que no es labor del historiador por una posición de inmediato, sino exponer las fuentes, como decía Mark Locke, ser un juez en los infiernos.
creo que esa labor es necesaria de hacer y para ello existen lugares disponibles para que las futuras generaciones lo sigan haciendo. Muchas gracias.